Bueno, pues buenas tardes. Vamos a seguir con las actividades. Ya no dejaron tiempo para intercambiar puntos de vista, pero pues esperemos que en otro momento lo podamos hacer. Ahora pues el tiempo nos come y pues vamos a terminar pues ya todo el evento con esta intervención precisamente de María Fernanda Toribio Gutiérrez. Ya ustedes la conocen, hicimos bueno, hicieron ya la presentación del libro. Solamente pues hay que decir pues que es María Fernanda es licenciada y maestra por la Universidad Veracruzana y actualmente cursa el doctorado en Filosofía Moral y Política en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa. Y bueno, tenemos el honor precisamente de tenerla con nosotros y de que nos comparta esta charla que versa precisamente, como ya lo mencionaron, y que tiene como título Timón, sátiro, profeta y vagabundo comediante. Entonces, me parece que Fernanda tienes algunas planchas que quieres compartir. Si tienes alguna dificultad, pues también puedo ver si yo las puedo hacer. Con Yo algunos las puedo fragmentos para, compartir. pues, para que los vean. Y si lo puedes poner tú, te lo ultra agradecería. Ok, a Te lo ver. mandé ya a tu Ujú. WhatsApp. Está inhabilitada esa función. Solamente lo puede hacer el anfitrión. No sé si nos pueden apoyar. ¿Te lo puedes mandar? Jacinto, por favor. Eh, Jacinto está ahorita de anfitrión, y entonces en un segundo habilita Ok. la función. ¿Sí nos por ahí, Sí, Jacinto? ¿estás, Jacinto? Me Ajá, indican si Jacinto. A ver, ya aparece la habilitación. ¿está Ahí bien? está, ya está, ya la estamos viendo. Gracias, Jacinto. ok, bueno, si quieren, háganlo un poquito más para atrás pues, para que se vean más de una vez, ¿no? No nomás uno. Este handout es una guía con los fragmentos, bueno, con algunos de los fragmentos de los que voy a hablar aquí. Y es para que, no tanto como para leerlos todos, sino como para que haya una guía y bueno, todas este tipo de cosas. Primero, debo decir que el título real de esta conferencia no debería de ser Timón Profeta y lo demás. O sea, yo lo mandé a término que buscaba, es el de Timón Amigo de Poetas, que es un apelativo que le dan, que aparece en Diógenes Laercio, en la sección que corresponde a su vida, en las vidas y obras. Y este otro apelativo de profeta también se le adjudica a Pierrón cuando dice que él es el profeta, el profetés de Pierrón. Pero el que me interesa más no es tanto su carácter de profeta, digamos, porque no estoy interesada aquí en evaluar cuáles son las relaciones de comunidad o discrepancia como discípulo, sino más bien me interesa un poco ignorar a Pierrón, si es que eso es posible, y concentrarme en lo que gira en torno a Timón y su amigo de poetas. Timón es presentado no solamente como un poeta, porque era un poeta y además, a diferencia de Pierrón, que es uno entre los, también eso lo decíamos en la presentación, es uno entre los, entre comillas, ágrafos de la filosofía o de estos personajes que por alguna razón se decidieron a no escribir. Solo hay testimonio de un poema, una oda que hizo Alejandro Magno, de la que después se deshizo. A su diferencia, Timón fue un escritor súper prolífico. Escribió muchísimas cosas y un grueso de sus escritos, aunque no exclusivamente, eran escritos de corte cómico,
de parodia, poemas burlescos, poemas obscenos, bueno, una cantidad de... Lamento muchísimo no haber estado en la presentación del libro, pero hubiera estado, pero sí al tino, ¿no? Porque justo él forma parte de esta tradición irreverente y subversiva de entender la actividad filosófica y que pretende, un poco también, como decía antes, reivindicar la filosofía en contraste o contrapunto con la filosofía misma, pero de una forma muy distinta a la que lo va a hacer Pirrón, que como vamos a ver al final es considerado el personaje que más puntualmente encarnó lo que sea que es el pirronismo, ¿no? Y este término, encarnar, es importante, es un término sumamente orgánico. En griego, la referencia es a Sexto Empírico, al parágrafo 7 del libro 1 de los esbozos pirrónicos. El término es somatikeron, o sea, es una cuestión orgánica y una cuestión corporal de un performance, una actuación, pues, ¿no? No solamente encarnar idealmente, ni modelo. Sin embargo, son personajes completamente opuestos. Entonces, bueno, una vez reivindicado que es amigo de poeta, si no nos importa su carácter de profeta, voy a hacer primero una presentación general de lo que quiero hacer. En términos así muy generales, lo que me interesa aquí en esta conferencia es argumentar en favor de dos tesis y dejar presentada una tercera. Quizá, y esto es cierto, llamar las tesis es un poco pretencioso, más bien podemos dejarlo en ideas. Entonces, quiero dejar plasmadas dos ideas y dejar todavía esbozada una tercera. No me interesa sobre esta tercera hacer propiamente una argumentación en el sentido de presentar y analizar más o menos puntualmente elementos textuales, sino más bien lanzarla como eso, como una idea, incluso como una especie de provocación, no sé si provocación intelectual, como de sugerencia intelectual hacia el pensamiento y lo que se puede hacer con ella, que como una referencia exacta a los textos pirrónicos, porque bueno, claramente no lo es, ¿no? La primera idea a que me interesa, las dos primeras les digo, sí hay una argumentación un poco más ordinaria, tiene, puede sintetizarse así. El humor cáustico de corte serio burlesco de las sátiras, las sátiras es el texto, las sátiras o los hilos es el texto de Timón en el que me voy a concentrar. Hago un pequeño paréntesis, las muchísimas producción literaria de Timón, perdón, solamente sobreviven fragmentos de algunos textos, ¿no? Entre ellos, bueno, están las sátiras, las imágenes, y sátiras, imágenes y algunos, no fragmentos, pero sí cuestiones indirectas a un tercer texto muy misterioso e importante que se llama El Pitón. Ahí hay referencia también a otro par de textos, pero así que sobrevivan fragmentos y no solo testimonios, solamente a los que les digo. Entonces, bueno, la primera tesis o la primera idea que me interesa o respecto a la cual me interesa argumentar es que el humor cáustico de corte serio-burlesco de las sátiras expresa la posición pirrónica frente a la filosofía en sentido tradicional, es decir, a la filosofía asertiva, constructiva, de corte discursivo, de la que ya les hablé en todas las horas de presentación anterior. La segunda es que este mismo humor cáustico, de corte consistente con las dimensiones práctica y argumentativa de la inasertividad y la ausencia de opiniones que caracterizan al pirronismo temprano. O sea, es una forma, digamos, legítima. No parece obvio por qué, pero después espero que lo sea. Y la tercera, que les digo, quiero solo así dejarla como al ahí se va, arrojada como sugerencia, es que la disposición existencial, estoy haciendo un salto,
del contexto griego a un contexto mucho más contemporáneo, o al menos una de las disposiciones existenciales, porque eso también es significativo, no tiene por qué ser una sola, podría haber una pluralidad, ¿no? Que resulta del pirronismo. No me voy a detener mucho en ese mote, en lo posterior solo debo decir que no es un mote mío, por eso está entre comillas, lo tomo prestado después. Entonces, bueno, ahí están las tres dimensiones. De alguna manera también uno lo puede ver como las dos primeras pueden dividirse entre las tres, pero quizás más las dos primeras entre un plano lingüístico, un plano argumentativo y un plano práctico de la misma pregunta, y es, ¿qué clase de vida, de lenguaje, de persona es un pirrónico tal y como es caracterizado en estos textos? Y bueno, voy a tomales de las sátiras. Espera, ya los veo. Es que de pronto, ay, ya, perdón, es que me cuesta un montón de trabajo tener la pantalla ahí puesta. Bueno, lo primero importante que hay que tener en cuenta es que de este texto, de las sátiras, que tiene como uno de los textos precursores, candidatos a precursores más importantes, es una obra que se llama La lucha de los ratones y las ranas, que era una especie de parodia de la Odisea. Y bueno, hay algunos otros referentes esporádicos, tanto para adelante como para atrás, pero digamos es único por muchos sentidos dentro de la tradición literaria. Solamente sobreviven 65 fragmentos que suscriben un total de 136 versos, lo que, digamos, mirado como en retrospectiva y por las informaciones que tenemos del texto mismo, no debió constituir más del 13% del volumen total de la obra, que pudo haber superado más o menos los 1000 versos. O sea, era una obra bastante amplia que había como en un papiro completo, ¿no? Hombre, silos. ¿Hay alguna hipótesis que de pronto no es tan apreciada, de acuerdo con la cual Genófanes, en alguna otra conferencia de uno de los muchachos, hablábamos de eso, sobre cómo Genófanes de pronto ha sido pensado como una especie de precursor del pirronismo, un precursor particular? De pronto también se le atribuye a Genófanes un texto con el mismo nombre, que de la misma manera en que lo hace las sátiras, pero tampoco hay como demasiados elementos para asumir que sí. Y lo mismo ocurre con la etimología. La etimología puede girar en dos sentidos y en realidad no es importante, o bueno, sí es importante, pero en un sentido no filosófico, pero es imposible determinar cuál es el origen propio, ¿no? Una primera versión relaciona silos con hilos o hilos, que tiene que ver con este gesto de mirar de reojo. Y entonces, en ese sentido, se traduce como una metáfora visual, gestual de la ridiculización y de la censura, como cuando miras a alguien así de soslayo, ¿no? Me parece que dice. En el otro, que en realidad no es tan distinto, tiene que ver con otra palabra que también ha salido en este congreso, al menos el día de hoy, que es silenos. A través de referencias externas en las que no me quiero detener, también se vincula con la imagen del cércope, que es otra criatura mitológica, vinculada con los sátiros, con la que el propio Timón se identificaba y con la que identificaba el ejercicio de la libertad y la autonomía del pensamiento. Ese es el primer texto que aparece en el handout, que es el texto A, que está en Diógenes Laercio, en el libro 9, que es el libro donde se encuentra la vida de Pirrón, bueno, los pirrónicos y Timón. Y en el texto dice, cuentan de él que al ver a Cércopes en Atenas le dijo, ¿qué haces tú aquí donde estamos nosotros los hombres libres?
hay una identificación, ni siquiera tácita, sino bueno, bastante obvia, entre Timón, la libertad o el libre pensamiento, en oposición a los filósofos como Arcesilao. Arcesilao es uno de los... La Academia de Platón ya no era platónica, sino suponía una forma de escepticismo diferente al pirrónico, y Arcesilao es una figura de la que se busca diferenciar a Timón constantemente. Ahí puede haber uno de los orígenes de este parágrafo, pero también es importante en sí misma la identificación con el ser copy, la relación con esta mitología de los personajes burlescos con los que Timón mismo se va a identificar a lo largo de su obra. Ay, Dios. Ambas entonces etimologías, les estaba diciendo, son problemáticas, pero no son contradictorias, y dadas las características de la escritura de Timón, intencionalmente convivieran los elementos de la una y la otra. ¿Por qué digo las características de la escritura de Timón? Más adelante igual es más claro, pero algo interesante en Timón es que todo el tiempo existen estos dobles sentidos en el uso de las palabras. Por ejemplo, es un plural, lo cual sugiere que hay una colección de pedazos, o sea, es un pastiche hasta cierto punto. En ese otro texto hay una relación muy íntima entre la idea de imagen, tal y como aparece en el texto, y como aparece en la Odisea o en la Ilíada, ¿no? Y todo el tiempo va a haber estas cosas con Timón. Se utilizan muchos términos que aluden a otros textos, o sea, hay una red de relaciones intertextuales de las que él se vale para decir algo más allá de lo que se está diciendo aparentemente. Entonces, bueno, no es un escritor que justo parece haber construido todo un léxico de relaciones, como por otro lado un poco la comedia tiende a hacer, porque eso no sé si lo platicaban en la presentación del libro, pero un poco alcanzaba a escuchar con los chistes. Algo característico del humor es que necesita ser situado y concreto de alguna forma para hacerle sentido al auditorio, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de épicas que de alguna manera comparten una relativa universalidad en la recepción. Un chiste, para que sea un chiste y te produzca risa, debes de estar como entendido del contexto, y sobre todo si es una burla y si de alguien, ¿no? Y para que te burles de alguien y te dé risa, bueno, tienes que estar comprendiendo de quién se habla y por qué eso es efectivamente chistoso. Entonces, Timón va a estar todo el tiempo haciendo eso. Por eso me parece que uno puede mirar ambas etimologías como conviviendo entre sí, porque además forman parte, pues eso, del mismo espectro de lo cómico. Secundarias, y aquí ahora me acerco al texto B del handout, que son los parágrafos 111 y 112 de la vida de Timón de Diógenes Laercio. La sátira estuvo compuesto por 3 libros. El primero es un monólogo y el segundo y el tercero son diálogos. En estos últimos, Timón habría sido acompañado por Genófanes, les decía que él tiene un papel de Virgilio preponderante. En el segundo habría sido guiado por él a los infiernos para conocer a los filósofos precedentes, más antiguos. Y en el tercero, también junto a Genófanes, habría vuelto a Atenas a interrogar a los filósofos contemporáneos. Esto, digamos, estos poquitos datos permiten de alguna manera, junto con otras cosas que ya iremos viendo, entrever cuál era la finalidad del texto. Porque claro, estos son fragmentos, lo que hay de la sátira son pedacitos, y los pedacitos son utilizados por aquel que los recupera pues en virtud de sus propias pretensiones, de su propia agenda. Entonces, haciendo de nuevo un paréntesis, por ejemplo, Diógenes Laercio, que es una de los fragmentos de las sátiras están básicamente en Diógenes Laercio, Ateneo, Sexto Empírico. Y entonces,
en los fragmentos que, por ejemplo, Diógenes Laercio recupera, sí, siempre están abonando a los propósitos que a Diógenes Laercio le interesa que abonen, ¿no? No sabemos cuál era el sentido, o cuál era el tenor, o cuál era el registro lingüístico que a Timón le importaba plasmar en ese preciso momento. Lo único que tenemos es la línea, y de la corriente, a partir de la semejanza, la construye a partir de la distancia y a partir de la negación de un rasgo o de esto otro. Eso es muy importante en términos de la comprensión de la propia filosofía que se está mostrando ahí, pues, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en las galerías de ancestros, que por ejemplo están en las académicas de Cicerón, que parece emular Diógenes Laercio, los parágrafos 71 y 73 de la fracción del libro 9 de las vidas dedicada a los pirrónicos. Esta es también una parte muy conocida en la que Diógenes Laercio trata de indagar, tan complejo es para Diógenes Laercio y en general le fue para los ese no los puse porque es muy largo y no tenía caso, pero tan complejo fue para la tradición de las sucesiones situar a Pirrón y al pirronismo en el esquema lineal, entre comillas, de las sucesiones, que Diógenes Laercio tiene este pasaje, bueno, esta serie de pasajes, de parágrafos, en los que intenta reconstruir por medio de frases los orígenes de eso que llama la jairesis pirrónica. Y entonces empieza, por ejemplo, diciendo, algunos dicen que el primer pirrónico fue Homero. Bueno, el primero en iniciar esta escuela, entre comillas, fue Homero. Y así se va, pasa por Demócrito, Heráclito y bueno, etcétera, ¿no? Esa construcción de relación filial del pirronismo con otras escuelas tiene que ver eso, con la unión, con el parentesco, a diferencia de lo que vemos, perdón, en el caso de Timón, o en el caso de Sexto Empírico, que tiene que ver con la separación, la oposición y el alejamiento. ¿Qué es lo importante aquí de la oposición? La oposición lo que permite es que salga a relucir algo sin afirmarlo del todo. Es como las pinturas de Rembrandt, como el claroscuro, ¿no? Bueno, ya sé que, no sé si sirva mi imagen, pero según yo sí sirve. En ese tipo de pinturas donde predomina el claroscuro, la imagen no es dada directamente, sino que es producto de la sugerencia de la contraluz. Eso me parece que funciona similar al juego del distanciamiento y la oposición en la forma en la que son presentados Pirrón y los filósofos en las sátiras. Lo que quiero mostrar entonces es que esta forma de presentar a Pirrón, de introducirlo separándola, no es arbitraria. Al contrario, responde perfectamente al menos a dos características del pirronismo temprano que podemos ver en el fragmento de Aristócles, que está más abajito en el handout. Mire. Antes, bueno, básicamente esto que les acabo de leer se reduce a que en este caso la consigna de la forma es fondo, que es como muy común en la teoría literaria, aplica perfectamente, pues, ¿no? Hay un uso estilístico literario que coincide exactamente con un contenido filosófico en sentido estricto. Bueno, entonces, antes de pasar a los dos rasgos que me interesan de este fragmento, algunos detalles así súper generales. Como les decía también en la presentación, no en realidad a juicio mío, yo en realidad no me gusta esa idea y preferiría refutarla, pero aquí no es el lugar. Este es el fragmento más importante en términos filosóficos declarativos sobre el pirronismo temprano. No nada más porque sí, sino porque, bueno, en principio está estructurado, o así es como nos llegó, porque es una paráfrasis que aparece en el libro octavo sobre la filosofía de Aristóteles, que como ya decía Noé, se encuentra a su vez en otro texto, que es la preparación evangélica de Eusebio. Tiene el aspecto de un algo terminado, ¿no? O sea, es un itinerario. Empieza con una pregunta sobre la naturaleza de las cosas y termina con un desenlace a esa pregunta, que es cómo debemos
¿Qué les espera a los que están así dispuestos? Es decir, a los que se han dispuesto respecto a las cosas de la forma en la que ha sido planteado en la pregunta número 1. Entonces, en principio tiene un aspecto de completitud que, digamos, lo vuelve interesante porque eso no existe mucho en el pirronismo temprano. Luego, también hay una cuestión cronológica importante y es que este texto de Aristócles de Mesina, fue un peripatético que me parece que vivió, trabajó en la primera mitad del siglo I antes de Cristo, que fue contemporáneo del resurgimiento de los textos de Enesidemo al que hace referencia. Enesidemo, después de Pirrón y de Timón, se perdió el pirronismo como en el mundo. Por más que se trate de reconstruir, nomás no se logra y todo intento es un despropósito. Pero sí es cierto que Enesidemo, que había sido antes partícipe de la nueva Academia de Platón, en algún momento se separa y hace una nueva, digamos, propuesta filosófica en su texto que se llama así, no recuerdo cómo se llama, Esbozos Pirrónicos también, ¿no? Bueno, si alguien puede buscar en Wikipedia, que tampoco sobrevive básicamente gracias a la biblioteca, a fragmentos de la biblioteca de Focio. Entonces pueden ver que es un desastre de fragmentos. Eso es súper importante que lo entiendan. Al parecer Aristócles convivió con ese resurgimiento del que no estaba nada complacido. Pero quiere decir, si eso es así, que bueno, textualmente es obvio que lo es previo a Sexto Empírico. Y eso es súper importante porque durante muchísimo tiempo y sin muchos elementos de juicio, la verdad, la figura de Pirrón estuvo mimetizada con la figura del Sexto Empírico. De modo que Pirrón no era nada salvo un protoescéptico al estilo en que lo sería Sexto Empírico. Cosa que ya desde hace mucho tiempo, bueno, se ha mostrado que no es, ¿no? Pero, digamos, por esas características, además, por ejemplo, el texto de Aristócles, tiene marcadores textuales muy precisos que permiten reconocer cuando se está hablando de la filosofía de Enesidemo, cuando se está hablando de la filosofía de Pirrón y Timón, y bueno, hay muchos elementos dentro del texto mismo, en la cronología del texto, en la forma en la que está presentado el sumario, que le dan la importancia que tiene. Y yo por ahora la mantengo y pues ya. La verdad no es que lo ame, porque es el único texto justo de esta índole que hay sobre los pirrónicos, cosa que ya es sintomática de por sí, ¿no? O sea, no encontramos en ningún otro lado un texto que tenga esta estructura argumentativa. Luego más o menos vuelvo a hablar del asunto. Ahora, dicho eso, las dos características a las que hice referencia antes, de las que quería hablar, son la afasia, que aparece en la última línea, que marqué aquí con 3, y que en este caso se entiende como inasertividad, si bien es cierto que el término puede referir al mutismo, al quedarse sin habla, y el permanecer sin opiniones, adoxastus, que es, lo marqué en como 2, aquí está, ¿lo ven? Está en negritas también, que es el permanecer sin opiniones. La primera forma parte de la disposición resultante del pirronismo, es decir, de lo que es dado esperar, y la segunda de la disposición que en cambio ha de mantener el pirrónico. Esto es, una aparece como condición, la otra aparece como resultado, pero las dos me interesan. Ambas se encuentran, además, interconectadas de una manera muy obvia, pues, ¿no? A los ojos de cualquiera, porque la opinión sugiere siempre alguna forma de asentimiento, es decir, de asertividad. Por ejemplo, si yo digo, yo creo que esto es esto, o esta oración, yo creo que esto es esto, equivale a conceder mi asentimiento. Ahora, ¿qué clase de asentimiento es problemático? Pero vamos a dejarlo así. Le concedo mi asentimiento a esto es esto, ¿no? Por lo tanto, alguien que permanece sin opiniones tendría que ser, por definición, inasertivo. O sea, un adoxastos tendría que ser un afásico. El primer problema que aparece enseguida es si es posible conciliar esta doble valencia, afasia y adoxástica, con la
la que el pirrónico se define coapirrónico con el ejercicio literario, historiográfico y, bueno, propagandístico, como les decía, de mostrar a Pirrón como el mejor respecto a los otros filósofos. Y aquí lo de mejor es que es literal. Hay otro fragmento que cita a Aristócles, donde justamente se está burlando de Timón y cita una frase de Timón que dice literalmente, ningún mortal rivaliza con Pirrón. O sea, sí hay una pretensión de posicionarlo en esos términos, ¿no? Ese es el primer problema. El segundo problema es, sin embargo, ¿para qué? ¿Para qué habría de hacerlo? ¿Qué clase de motivación podría mediar entre Timón, el pirronismo, y un proyecto como las sátiras? La respuesta tiene que ver, de nuevo, con el carácter ordinario de todo lo relativo al pirronismo, el carácter ordinario de todo lo que tiene que ver con el pirronismo. Este carácter ordinario del que también les quise hablar en la presentación de hace un rato, no es, por supuesto, simplemente ordinario. O sea, no es ordinario como la oposición entre una vida natural y una vida filosófica, o nada por el estilo, pues. Siempre va a ser ordinario con truco. Por eso hay una discusión, por ejemplo, interesante en torno a qué tipo de lenguaje podría hablar un pirrónico. Y hay una postura que es, por ejemplo, la de Spinelli, de acuerdo con la cual el pirrónico, para poder seguir siendo pirrónico y serle fiel a su pirronismo, tendría que hablar un lenguaje prefilosófico. Sin embargo, todo aquí sugiere, y esto es una anotación que tomo de un texto de Lozano Vázquez. Bueno, hay muchos textos de los que yo bebo aquí, no les estoy dando las referencias, pero al final les voy a decir mis grandes deudas con este texto. Eh, mm, donde esta investigadora, Lozano Vázquez, más bien habla de una posición posfilosófica. Entonces a eso me refiero con ordinario, con truco. No es simplemente una vuelta hacia el desnudo, sino siempre este truco de lo filosófico que se inserta en lo ordinario. Pensemos nuevamente en el fragmento 66 que remite a la Odisea y a las penurias del Ulises aspirante a filósofo, que es el que les leía, ¿no? Pues bien, en el juego de comparaciones, el pobre discípulo aspirante a filósofo que pretende remediar su vida con las gracias filosóficas es literalmente arruinado por la dinámica mercantil de las escuelas que se disputa la posesión de la sabiduría y por consiguiente el beneficio de su distribución poblacional, de su transmisión y de su dádiva. Sin embargo, resulta que no solo estas escuelas no lo consiguen, o sea, fallan estrepitosamente en dárselo a este personaje, sino que lo empeoran, o sea, empeoran su condición. Tras su encuentro con la filosofía, el Ulises aspirante está en peores condiciones que antes de su búsqueda inicial, cuando era un ser ordinario sin filosofía. De alguna forma, aunque en distinto sentido, ambos problemas, o sea, el primero que les leí en torno a la afasia y el lenguaje ordinario y este segundo, son problemas típicos de inconsistencia, o al menos presentaciones típicas de la inconsistencia o de la refutación por inconsistencia de la que suele acusarse a los pirrónicos. Es decir, por un lado, si al pirrónico se dice pirrónico, no puede hacer algo como pronunciarse asertivamente en torno a la grandeza de Pirrón, porque esto supondría que acepta la existencia de un criterio que le permita diferenciar propositivamente el valor per se. Necesitamos este elemento de criba que el pirrónico, por definición, no está ni siquiera interesado en aceptar. O sea, es como una especie de funambulista. Siempre es un funambulista, siempre está a un paso, a un giro de los pies de convertirse exactamente en lo que no debe, ¿no? Y es acá donde... ¿A qué hora? ¿Cuánto tiempo tengo? Dios, ¿ya ves? Me hubieran guardado tiempo de la presentación. Es aquí donde hay algunas consideraciones previas de las que les decía tiene lugar. Entonces, antes vimos que en cuanto a texto, las sátiras parecen haber sido un pastiche, una mezcla y reapropiación de formas literarias y frases de Homero y Hesíodo, también de otras cosas de la comedia ática. También hay, por ejemplo, referencias al poema de Parménides y bueno, etcétera. También están llenas de insultos a modo, de juegos de palabra, hay un uso del catálogo y hay mecanismos paródicos que se activan en sí mismos. Bueno, esto puede o no significar nada, a mí me parece que sí.
La mayoría de estos modos literarios pertenecen también a una tradición distinta, con la que el pirronismo no siempre ha estado del todo vinculada. Me refiero obviamente a la tradición cínica. En los cínicos se da el mismo uso pragmático, performativo del lenguaje y la misma concentración de la polémica y las características propias de aquel contra el cual se polemiza. Piénsese, por ejemplo, en H, en el apartado H. Me salté, ¿qué va? Bueno, todo mal con mi handout. Yo tanto que me esforcé. Ay, perdónenme. Aquí les pongo unos ejemplos. En realidad, la cuestión del humorismo en la tradición cínica es así, no tiene límites. Una, porque el cinismo es una corriente una forma de vida y una corriente de pensamiento que duró muchísimos años y que además tuvo muchas versiones. Entonces, bueno, hay una cantidad. Pero bueno, en el primer caso les puse nomás dos ejemplos. El primer caso está referido a Diógenes el Cínico, de una forma muy particular, muy parecida a la que veíamos con Platón en el fragmento de las sátiras que les mostraba antes. Se juega con los sonidos y la semántica de escuela y bilis y de enseñanza y pérdida de tiempo. Y en el segundo, pues bajarle tantito, que es de Crates. Crates es un personaje importante a la hora de comprender a Timón, porque el precedente, esta forma tan particular de reaprovechar los materiales homéricos, está directamente vinculada a Crates como literato, pues, ¿no? Y bueno, en el segundo, por ejemplo, se sustituye el nombre de Tántalo en la Odisea por el de Estilpón. Hay más referencias aquí, pero bueno, ya no me quiero clavar. Solo quería mostrárselas porque son como, o sea, hay vastos testimonios que muestran cómo la tradición cínica se valió de estos mecanismos eh, con muchos propósitos, seguramente, muchos para nada vinculados con el peronismo, pero hay tres rasgos que a mí me interesan. El primero tiene que ver con la utilización del lenguaje para subvertir al lenguaje. El segundo tiene que ver con la primacía del acto, de la experiencia que suscita el lenguaje y no del discurso o del contenido proposicional. Y el tercero tiene que ver con esta voluntad de atentar contra el espíritu de élite de la paideia en su sentido clásico, al tiempo que arrancan el lenguaje filosófico de sus pretensiones declarativas y descriptivas para devolverlo al mundo polifónico del lenguaje ordinario. Estos tres rasgos coinciden con el ideal paradójico de sabiduría que representa Pirrón en el mismo texto de las sátiras y en otros más de Timón, que propios de la tradición biográfica lo presentan como un personaje en el que conviven lo ordinario, por ejemplo, según los testimonios que igual aparecen en Diógenes Laercio, que están referidos a Antígono de Caristo, vuelve a Élide, se hace sacerdote y, digamos, se aleja del mundillo de la filosofía para ser solo una persona, muere a los 90 años, cosa que es un prodigio para la época, pero no tiene estas muertes, por ejemplo, como la que veíamos de Heráclito, que tiene, bueno, no sé si estuvieron en esas ponencias, pero una de las ponencias habló justo de cómo muere Heráclito. Las formas en las que morían los filósofos en la antigüedad es bien interesante. Ya vi que me queda nada de tiempo, ansiedad. Bueno, en fin, conviven estas dos cosas, ¿no? Y al mismo tiempo, dentro de esa absoluta ordinariez del pequeño lechón en el mercado y etcétera, convive también lo absurdo. Por ejemplo, ignora las alertas más básicas de los sentidos, se tropieza en todos lados, deja a su maestro Anaxarco en un barranco sin levantarlo y demás. Pirrón encarna entonces la sabiduría paradójica. Es el mejor de los filósofos justo porque ha dejado de serlo, pues, ¿no? Pero recuerden, siempre tiene el truco. Es decir, el mejor de los filósofos en virtud de aquello que excede al discurso filosófico, es decir, su carácter, sus actos y no sus construcciones discursivas. Este territorio, el de las acciones, pertenece entonces a la literatura que permite a su discípulo presentarlo entre filósofos sin hacerlo padecer de los defectos de esos mismos filósofos respecto a los cuales lo quiere posicionar. ¿Sí? Bueno.
Ahora viene la última ya. Me voy a saltar algo que tenía y les voy a leer algo importante que es lo del vagabundo comediante. ¿Por qué vagabundo comediante? Este mote de vagabundo comediante en realidad lo tomé prestado de un compañero de la facultad que lo utilizó para analizar algunos aspectos de los personajes de Beckett, de Samuel Beckett. Obviamente entre Samuel Beckett y Timón Pierrón hay un mundo, pero déjenme decir por qué me parece que es sugerente. Con este mote quiero describir, encapsular la disposición de quien ha internalizado radicalmente lo que en el fragmento de Aristócles, si lo puedes subir, ignoremos ahorita este otro, lo que en el fragmento de Aristócles aparece con el número 1, bueno, con la I. Es decir, la comúnmente llamada tesis de la indeterminación, es decir, las cosas prágmatas son igualmente indiferentes, adiáfora, inestables, astámeta e indeterminadas, anepicrita. Esta tesis tiene varias interpretaciones en las que no me voy a detener y es de por sí complicada, pero lo que aquí me interesa es el alcance y el sentido del término prágmata. Si se refiere, por ejemplo, al mundo exterior y sus objetos, mi taza, mi libreta, la compu, o si tiene más bien que ver con lo que suelen llamarse objetos de rechazo o elección, lo bueno, lo malo, lo bello, lo justo, tal y como aparece en la sección G del handout, donde pongo el parágrafo 61 de las vidas y obras de Diógenes Laercio, donde se dice, en efecto, que nada es ni bello, ni feo, ni justo a sí mismo, etcétera, que es como la declaración protonilista del pirrónico. Perdónenme por decir protonilista. Bueno, hay muchas discrepancias sobre qué quiere decir, pero este pasaje justamente de L961 respalda esta lectura que a su vez va a alinear el significado de prágmata con pratein, un uso de prágmata que, por ejemplo, está testimoniado en Platón, ¿no? Entonces tampoco está así como al aire. Esta anotación y ese descubrimiento, por supuesto, no es mío, es de Brunswick. Pero, no quiero, pero bueno, casi nada de lo que digo es mío, pero pues, se comprende, ¿no? Entonces, yo creo que es legítimo suponer que es así. O sea, que es así, que las prágmata están hablando de los objetos de rechazo y elección. En este caso, la tesis nos hablaría fundamentalmente al menos del carácter indiferenciado, inestable e indeterminado de los bienes morales, los principios motores de la acción humana que entonces para Pierron no tendrían ninguna base natural positiva, sino en cambio se levantarían sobre una ontología de la negatividad, una ontología de la alfa privativa. Si se dan cuenta, todo el fragmento de Aristócles, pero en especial esta primera teada, está llena de alfas privativas, que a mí me gusta llamar, en vez de tesis de la indeterminación, contratesis de la negación. Porque solo difícilmente es una tesis, ¿no? Bueno. Y bueno, se opone como a los rasgos más particulares de la concepción del ser y del significado en Grecia. Pero ¿qué clase de persona podría vivir así? Eso es lo que me importa en esta última parte. Es una cuestión que se recrimina generalmente a los pirrónicos. Aquí está el ejemplo de Aristócles que les pongo al final del handout, que lo pueden ahí revisar, pero hay muchísimos. Y se le llama a veces refutación por inmoralidad. Una de las versiones de esta refutación acusa al pirrónico de ser una especie de nihilista y al nihilismo de provocar en el pirrónico un estado de absoluta apatía que A. lo convierte en un vegetal sin capacidad para tener nada que pueda llamarse buena vida, y B. en una persona socialmente indeseable, es decir, no le importan las consecuencias de sus acciones porque no teme los castigos ni espera los premios, que es un poco lo que aparece en el desarrollo subsecuente de esta refutación en el texto de Aristóteles. Esta idea implica que esta suerte de nihilismo que presupone lo que llamé contratesis de la negación es in situ perniciosa, es decir, es adversa a quien la asimila como, no sé si como verdad, a quien la asimila. Pero no es en realidad, y mucho menos ahora, una premisa autoevidente. Más bien al contrario, es una premisa difícil de sostener. O sea, lo que es difícil de sostener es que el nihilismo es un mal moral, ¿no? O que esta suerte de protonihilismo constituye un mal moral per se, o que el carecer de una moral positiva está mal, pues es pernicioso, el no tener valores naturales adscritos a las virtudes. Todo eso es más difícil de sostener que la postura que a Aristóteles le interesa, por ejemplo.
Mi propuesta aquí es entonces formular de nuevo la pregunta, es decir, qué clase de existencia tiene, etcétera, etcétera, pero si la mediación de la premisa que ampara las refutaciones como la de Aristóteles. Y aquí es donde aparece el famoso vagabundo comediante. A mí me parece que así entendido, bueno, que como lo voy a entender, es una de las condiciones existenciales a las que arroja el pirronismo y se refiere en particular, primero, al personaje sin telos que habita la errancia al modo de un sátiro o un cércope. En este sentido, se opone al paradigma más típico del filósofo como alguien que se eleva del mundo en la contemplación y se sitúa en el dominio de la cotidianidad, el pragmatismo y la contingencia. Dos, que la discusión helenística, en torno a los géneros de vida no puede constituir nada salvo una no opción, en la medida en que está filosóficamente incapacitado para generar una propedéutica. 3. Por último, en la discusión pirrónica y contra los pirrónicos sobre la inasertividad y la ausencia de opinión, convoca al lenguaje ordinario, su imprecisión y su multiplicidad, particularmente dentro de ese lenguaje al registro humorístico, que entonces se perfila como una retórica vital y no solo literaria. Ese es el aspecto que más me importa y que además es una piedra medular de la forma en la que de la que son presentadas las anécdotas tanto de Pierrón como del cinismo. Esto es interesante en muchos sentidos, según yo, pero sobre todo, por ejemplo, a la luz de lo poco que se sabe de la vida de Timón. En general, su vida no es considerada una vida típicamente filosófica al estilo en que lo es la vida de Diógenes Cínico, Sócrates o Pirrón mismo, que son súper pintorescas. O sea, Timón, por ejemplo, se parece más a mí su vida de lo que jamás se va a parecer mi vida a la vida de Pirrón. Timón tuvo hijos, uno fue médico y además creo que él como que le enseñó cosas de medicina, fue un sofista itinerante, estuvo casado, se fue a vivir con su esposa Élide, o sea, tiene una vida que si uno la ve junto con todas estas construcciones mm, tan escandalosas de otras vidas radicales de filósofos, hay cierto contraste, ¿no? Una vida, entonces, que vista desde fuera es bastante ordinaria. Eso, bueno, tiene que ver también con que es un discípulo, entre comillas, pero también tiene que ver con esto que les decía de la reapropiación del ordinario. Pero justamente en cuanto figura de lo ordinario, de la vida mundana, el vagabundo comediante muestra el estado paradójico de la sabiduría pirrónica de que yo quería hablar líneas atrás. Paralelamente, utilizándola como figura mediadora, es decir, utilizando la figura del vagabundo comediante como figura mediadora, permite también plantear de otra manera la pregunta por el estatus de la tesis de la indeterminación, o sea, de eso que llamé contratesis de la negación, y quizá del fragmento de Aristóteles completo. Porque si se está tratando si el resultado de lo que sea que arroje este fragmento es, entre otras cosas, la disposición existencial del vagabundo comediante, eso abre la puerta para que el fragmento mismo no sea interpretado como un itinerario en sentido clásico, que de la metafísica va a la epistemología, es que esa es mi guerra permanente, de la metafísica a la epistemología, a la práctica, bueno, a la ética y a la moral, sino como un boicot a los itinerarios, de la misma forma en que el vagabundo comediante es un boicot para los modelos de vida. Y es aquí cuando justo el mote adquiere más sentido, ¿no? El vagabundo comediante me parece que es un personaje, como les decía, que lo recupero de este compañero, como el Malón de Beckett, que encarna, y de nuevo hago una reminiscencia al somatiquerón que utiliza Sexto Empírico para hablar de Pierrón, la consigna del no poder vivir y no poder morir tampoco. Y yo pienso que en este caso Malón expresa mejor que Pierrón mismo a lo que a veces esta manera de comprender el pirronismo los arroja. Aquí habría muchas otras cosas, ya no sé si no, ¿verdad? Pues tenemos hasta las 7, entonces, pues No. Quiero volver nada más tantito al fragmento de Aristóteles, si puedes. sí, claro. Ay, Dios santo. Y pienso que no hay ningún problema, ¿eh?
sea, hay tiempo. Mi voz ya se está quedando sin tiempo. Bueno, pero creo que sí preguntan muchas cosas, gracias, ¿no? ¿Por qué digo aquí por qué me interesa esta idea de la encarnación tan puntual? No, no. Ya no me acuerdo, creo que es el H. Sí, es arriba, es el que está arribita. No, no, perdón, arribita. Todo mal con mis letras, arribita. Ahí, merengue. Sí. Bueno, mm, después de Adoxastos, dice, de inclinación y agitación. Voy a leer esto. Diciendo de cada cosa individualmente, esto es un verdadero trabalenguas en griego que es increíble, que no es más, no, que no más es, no más no es, no más es y no más ni es ni no es. Esta línea se puede entender de fundamentalmente dos modos, ¿no? Aquí la traducción ya supone una interpretación. Yo debía haberla cambiado, pero no lo hice porque así soy irresponsable. Pero en la primera interpretación, esta formulita, el no más, que es el o malon, afecta solamente al primero de los disyuntos. O sea, decir de cada cosa individualmente que no más es de lo que no es. Y en la segunda versión, que es la que aquí presenta, afecta a todos, ¿no? Esto puede revestir o no intereses, pero lo importante es que en el primer caso, o sea, si el no más afecta a todas las partes, entonces no hay un problema con la contradicción, o sea, no se niega el principio de no contradicción ni la dimensión significativa, expresiva del lenguaje que el principio de no contradicción resguarda. Y en el segundo caso, mucho más que, o sea, bueno, no hay ninguna ruptura del principio de no contradicción, porque si yo digo que algo no es más esto que lo otro, el ejemplo que pone Diógenes Laercio en el caso de los pirrónicos, bueno, hay varios, pero recuerdo ahora uno, el de, ¿cómo? Caribnis no es más de lo que es Cecilia o la Providencia, ¿no? O sea, no, eso no hay ninguna negación del principio, porque más bien es una cosa, no es más de lo que no es, ya. En ese caso, no hay una negación del principio, sino más bien una suspensión o una cancelación. Hay una lógica de neutralizar. Esa lógica de la neutralización es la que me importa porque me parece que expresa muy bien en el sentido en el que yo veo que un personaje como Malón, que es la encarnación del absurdo pesimista de Beckett y de la condición existencial de ese tipo de personajes. Yo no sé mucho de Beckett, debo anticipar. Por eso les decía que esto es una sugerencia, nada más, una interpelación, como se dice. Em, Me parece que encarna justo esta manera de entender el movimiento de neutralización del oumalon tal y como es presentado en el fragmento de Aristóteles. Entonces, para terminar, les quiero leer el principio, solo así el principio, porque ya el principio del texto, como para, digamos, dejar marcado el espíritu y ya. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Listo. Vean que además qué buen texto es. Bien pronto, a pesar de todo, estaré por fin completamente muerto. El mes que viene, quizá. Será entonces abril o mayo, porque el año apenas comienza. 1000 pequeños indicios me lo dicen. Quizá me equivoque y deje atrás San Juan y hasta el 14 de julio, fiesta de la libertad. ¿Qué digo? Tal como me conozco, soy capaz de llegar a la transfiguración o a la asunción. Pero no creo equivocarme al decir que tales festejos este año se llevarán a cabo sin mí. Tengo ese sentimiento, lo tengo desde hace algunos días y confío en él. ¿Pero en qué difiere de aquellos que me alucinan desde que existo? No, estas clases de preguntas no me inquietan. Lo pintoresco no es para mí ninguna necesidad. Moriría hoy mismo si quisiera con solo esforzarme un poco, si pudiera querer, si pudiera esforzarme. Pero es preferible dejarme morir sin violentar las cosas. Algo ha de haber cambiado en ellas.
No quiero ya pensar en la balanza, ni de un lado ni del otro. Seré neutro e inerte. Me será fácil. Solo importa cuidarme de los sobresaltos. Y bueno, esta parte es la que les quería leer. O sea, podría leerles otras más porque está así. Pero bueno, esa es creo que la más importante. Y bueno, eso sería todo. O sea, sí. ¿Está bien? Eh, María Fernanda, pues muchas gracias. Bueno, es una lectura muy, muy fina, muy detallada, que repasa muchos términos, cuestiones así como muy finas de interpretación. Y bueno, pues no sé si alguien de los presentes quisiera hacer alguna aseveración, que tenga alguna duda o algún comentario, una pregunta. Por favor, pregunten, santo Dios. También hay otro personaje, ya que estamos en eso, que siempre lo tengo en la cabeza, que es Bartleby, el de preferiría no hacerlo, de Herman. Ujú. Ya, pues, también quería como comentarlo, ¿no? No más. Muchachos. Bueno, pues si me permites, Nacho, eh, Adelante. gracias. Pues antes que nada, agradecer a nuestra expositora eh, su participación del día de hoy, eh, María Fernanda, porque, bueno, ya llevas todo el día hablando y es sorprendente que todavía tengas, todavía tengas pila, ¿no? Veo que todavía tienes pila para seguir un rato. Este, Debo de ser muy, franco, me quedo sorprendido por la vastedad de conocimiento que tienes a tu edad. Te ves muy joven y eso, pues, me hace ver que has tomado la decisión por esta ciencia desde muy temprana edad y eso, pues, no es fácil de hacerlo, ¿eh? Hay mucha gente que a los 50 apenas va descubriendo su camino y contigo se ve que fue mucho antes. Bueno, y eso pues augura muchísimo, muchísimo éxito, muchísimos triunfos por delante y eh, una prolijez pues bastante amplia en el conocimiento, en la interpretación. Eh, y por otro lado, mi honestidad también radica en que a mí se me dificulta mucho ir interpretando los textos así como lo haces. Sí tuvimos una maestra de filología acá en la facultad, por ahí del 96, Nacho se ha de acordar, de la doctora Steins, algo así, ¿no? Cuando nos daba clases en el planetario, Nacho, ¿te acuerdas? Sí. Que nos daba clases de griego, Griego, de latín. latín. Ajá, y después terminamos un poco con el alemán. Y ahora aquí está la doctora Di Fabio y nos decías que ustedes no saben español, ¿no? Y nosotros nos enojábamos terriblemente y al último comprendimos por qué nos lo decía, ¿no? Porque pues no entendíamos el objeto directo, indirecto, acusativo, ablativo, genitivo, todo eso que implica la gramática, ¿no? Y bueno, desde entonces que no me acerco a un texto de la forma en cómo tú lo haces, sino más bien con las traducciones. Sin embargo, me dejas la tarea de que, pues sí, tengo que ahondar más. Me encantaría tomar un curso de griego en cuanto sea posible, ¿no? Porque a veces el tiempo administrativo, pues no lo permite. Pero sí, ese es el objetivo precisamente de la organización de este coloquio para que jóvenes como nos acompaña aquí David y Roberto Ramírez, que está tomando
el verano de la investigación desde Tijuana, si no mal recuerdo. Eh, Daniel y Shell Díaz no lo ubico, pero bueno, pues esa sería la labor. Pues me dejas todo, y yo vengo haciendo aquí mis notas, tengo aquí mi libreta de notas de todo lo que vienes diciendo desde la mañana, pero al final de cuentas me quedo con esto de que tengo que regresar a esos estudios y atender más a estas fuentes para poder tener una visión más completa de cómo emergen ciertos conceptos, cómo se utilizan en su época y cómo en un momento dado, bueno, pues adquieren otro sentido y comprender que pues son parte de nuestra cultura, ¿no? Que son parte de nuestra labor científica. Y pues nada, pues finalizar con esto mi participación, agradecerte a ti tu esfuerzo de todo el día. Muchas No, gracias. hombre, a ustedes. Gracias a ti. Gracias, Josué. No sé si Oscar quisiera hacer uso de la palabra. Sí, claro, igual, felicitar a Fernanda, ¿no? Y en general, yo tengo una emoción muy fuerte por el desenvolvimiento de todas y cada una de las mesas. Realmente han sido muy nutritivas, muy formativas. Hemos tenido gente con una seriedad y con una trayectoria bastante importante que nos ha permitido comprender algunas cuestiones que por ahí han planteado. Yo me gusta más dialogar en el terreno de lo socrático, ¿no? O sea, con mis ejemplos más cotidianos, con este diálogo un poco más rico. Y me queda la impresión, Fernanda, de que en realidad nos estamos moviendo como en dos polos imposibles. Por un lado, tendríamos una apuesta por el idealismo platónico de ese hombre perfecto, ¿no? Que también es inalcanzable, o sea, la idea de hombre entendida como la verdad de lo que tendría que ser el humano, este ser humano racional que domina sus pasiones, que domina la parte apetitiva, que es justo, que es verdadero, vaya, es lo que está criticando de alguna manera Pirrón y varias escuelas filosóficas como al otro extremo. Es decir, como que estamos en los puntos más lejanos y es difícil como conciliar, ¿no? Al final, sí hace una crítica, pero en última instancia el ser humano tiene que vivir y vive exactamente en ese punto, ¿no? En el cual, si bien es cierto que no está del todo de acuerdo con la cultura, al final asume ciertos elementos, ¿no? Que hacen posible que se dé individual como colectivo. Tú lanzaste en algún momento la pregunta, ¿cómo viviríamos si fuéramos así, auténticamente pirrónicos, ¿no? O sea, es posible un tipo de existencia. Y de ahí que quizá entonces podríamos retomar un poco el término medio aristotélico, ¿no? De que en realidad en los dos extremos es como imposible, lo cual no significa que no se haga menos filosofía o que sea menos la filosofía. O sea, pensemos la filosofía más bien como este ejercicio de percatarnos de lo absurdo que puede ser un sistema filosófico abstracto, inaplicable, ¿no? Pero también de lo absurdo que podría ser una vida sin lenguaje, sin comunicación, y que estaría precisamente, ¿no? En esa inhibición de una comunidad o de una posibilidad de convivencia con los otros. Eh, Al final Pirrón vive y vive entre la gente, ¿no? Y hace funciones y hace
las cosas que tiene que hacer para poder de alguna forma ir desplegando su existencia. Eso no marcaría la posibilidad de que en realidad hay como una especie de ejercicio crítico muy contundente respecto a todo el idealismo, a todo la cuestión epistemológica, metafísica, pero que eso no conlleva la inhibición de una socialización, de un despliegue de la existencia, no a partir de la negación absoluta, sino más bien de una especie de cuidado respecto a lo que es necesario para vivir y aquello que empieza a resultar fea y, Ujú. y que incluso no siendo verborrea, al final también es un obstáculo para la propia vida en la medida en que inhibe, ¿no? Esa existencia y la pone en un pedestal distinto, pero al final un pedestal. Muchas gracias, Oscar. Uf, pues es que es muy complejo. Está increíble lo que dices. Y creo que hay un montón de puntos ahí. En principio, yo sí pienso que a lo largo de la historia de la filosofía pienso que no solo en la filosofía, creo que eso debe estar en la historia de la cultura occidental al menos. Existe esta como recurrencia de la tensión entre estos que tú llamabas los dos polos, entre una construcción discursiva ideal, pero también idealizada y también idealizante y que tiene algo de tiránica, y estas otras construcciones que de pronto parecen tan desfondantes que no dejan ningún asidero y que pues terminan también siendo complicadas de sostener como postura. Yo, a propósito, opto en general por una versión del pirronismo que es así, mucho más literaria, mucho más performativa, mucho más radical de lo que, por ejemplo, es el pirronismo de Sexto empírico, ¿no? Que es un pirronismo. Hay una discusión, voy a hacer un mini paréntesis. Hay una discusión en todo el pirronismo, así en general, pero bueno, que es la famosa discusión de los pirrónicos, ¿cómo es? Los rústicos versus los urbanos. De hecho, me parece que, no sé quién fue, la UAM, alguna, sacaron un libro hace no tanto, que se llama así, Rústicos versus Urbanos, que tiene que ver con dos lecturas del alcance del pirronismo. Una, que es mucho más radical, en donde la suspensión del asentimiento, por ejemplo, abarca todos los ámbitos de la creencia, y otra donde solamente se limita a ciertos estilos de creencias o a ciertas formas de creer. El primer caso se vuelve irrealizable todo el tiempo, ¿no? Porque, pues sí, y aparte, también se vuelve un poco sin interés en términos de la propia investigación, de la producción de conocimiento, em, y bueno, de la forma de vivir. Y la otra, la urbana, se vuelve demasiado urbana a veces también, al punto en el que solamente se trata de no creer no asirnos a creencias sobre la naturaleza última de lo que es. Pero estas creencias pocas veces corresponden, en principio, quién sabe si se llamarían creencias, más bien serían propiamente dogmas. Y solo pienso yo que difícilmente forman parte de toda nuestra vida cotidiana. Hay otra forma de dogmatismo que no es teórico en ese sentido, que predomina en la vida cotidiana de todos nosotros y que, por ejemplo, Sexto Empírico relaciona con alguna forma de estupidez, ¿no? Es un dogmatismo, más bien es una tendencia al dogmatismo. Entonces, bueno, el escepticismo de Sexto es mucho más urbano que el escepticismo de Pierrón. Bueno, todo tiene que ver además con el tipo de pasajes que prevalecen y por qué cierta época decidió resguardar qué tipo de pasaje y no otros. Pero con los que tenemos, a mí me interesa justo irme en ese extremo porque lo que me interesa rescatar es esa tensión, no me interesa resolverla. Me interesa rescatar la tensión que hay entre esos dos modelos y el modo la forma en la que uno constituye siempre un ojo avisor del otro. Siempre está
alertando, cuidando, midiendo al otro. No, nunca se acaban de solucionar, nunca acaban de ser peligrosos para sí mismos, ¿no? Eso como por un lado. Por otro lado, este punto medio aristotélico, la crítica básica del helenismo a ese principio de la frónesis, de la deliberación, bueno, en el caso de los pirrónicos habría dos, pero una tiene que ver con cómo sé dónde está, o sea, cómo fenomenológicamente yo sé dónde está ese punto. No es una cosa que ocurra, pues, o sea, ese punto medio no me aparece ante los ojos clara y distintamente y me dice, ah, aquí estoy yo, soy el punto medio. Y me parece, inmediatamente que lo veo, digo sí, digo no, como por ejemplo el calor o el frío, ¿no? Que quizás si pongo mi mano en una fogata me quemo inmediatamente, pero si llego al punto medio de algo, seguro ni me doy cuenta, ¿no? Si estoy tomando tranquila y llego al punto medio de mi emborrachamiento, quizá ni cuenta me dé. Eso es un problema como de deliberación. Pero también eso es problemático teóricamente para los, bueno, argumentativamente para los pirrónicos, porque para que eso funcione, Aristóteles tiene ciertas virtudes cardinales que sí no están sujetas a la movilización del principio. O sea, Aristóteles no es un relativista en esos términos. Y creo que los pirrónicos no estarían dispuestos a aceptar que eso sea necesario. O sea, yo no pienso que el pleito tenga que ver con si eso es cierto o si es falso. Eso no necesario, porque la pregunta y la dirección del peronismo a mí que me interesa a mí rescatar es pragmática. Eso no necesario para esta otra cosa que es vivir de tal manera, ¿no? En este caso la ataraxia, bla, bla. Yo pienso que para el pirrónico diría que no es necesario. Creo que el modelo pirrónico más original diría que mucho menos necesario. No es necesario de ninguna manera, ¿no? Y esto ahorita que estaba escuchando bueno, ahorita hace horas que estaba escuchando la ponencia sobre Nietzsche, pensaba en esta pregunta que lanzaba el profesor de ese momento, que tenía que ver sobre la vida sin metafísica. ¿Lo recuerdan? Bueno, la metafísica de la estética, pero la vida sin una moral metafísicamente sustentada, ¿no? Yo creo que el pirronismo apuntaría por la posibilidad de algo así. No es necesaria esta construcción para tener este resultado, ¿no? No necesito haber encontrado la verdad última de lo que es la idea del ser humano para poder tener una vida como ser humano, ¿no? De hecho, muchas de estas cosas que tú dices, Sexto Empírico, que es un filósofo en un sentido más académico, las resuelve con su idea de la, ¿cómo es? De la vida común, pues sí, como de la vida ordinaria, de la vida de ahí donde fueres, haz lo que vieres. O sea, es más o menos el principio del seguimiento de las costumbres y las tradiciones, etcétera. Pero obviamente no es un seguimiento, digamos, ciego, ingenuo, ¿no? Tiene que ver más bien de la forma en la que yo me relaciono con esos principios y esas normas. Y entonces, en ese sentido, el debate se vuelve interesante porque no es lo mismo, jamás es lo mismo creer una cosa con firmeza dogmática a creer una cosa atendiendo la posibilidad de que sea falsa, ¿no? La primera postura generalmente termina en algún modo de fanatismo brutal y la segunda de pronto sí permite la entrada de disensos, de cosas que no se resuelven. Entonces, en términos del modus operandi de la vida, yo pienso que sí hay una gran diferencia. Ahora, tú tienes toda la razón. Cuando yo lo presento así, como a Malón muere, que es el modelo de Beckett, y digamos la figura de Pierrón mismo y de Timoni, etcétera, lo que yo quiero construir son no caricaturas, pero quiero construir idearios en carne. ¿Cómo se llama? Personajes conceptuales, que es el término de Deleuze, les decía, ¿no? Que, digamos, no es solamente la encarnación de un concepto, sino que es un concepto vivo puesto en marcha, que se mueve, que tiene su propia vida y se ramifica. Yo pienso que eso es una instigación para el pensamiento y por eso me interesa abordarlo por esa vía. Sí. Gracias. No, Yo gracias a quisiera ti. hacer un comentario nada más, que yo creo que, y que, bueno, viene
con esto que decía Josué de los términos griegos, del hecho de saber griego, de leer los textos en original. Y yo, bueno, lo que saco de aquí es que hay en el fondo como un humor muy particular entre los griegos que para nosotros es muy didáctico, es decir, que puedes aprender mucho de los textos antiguos a partir de su humor. Por ejemplo, quizás, bueno, yo no he leído tan directamente a los griegos tan antiguos, pero por ejemplo, algunos términos que hay en Luciano de Samosata, eh, a Luciano de Samosata, digamos que eh, te vas a divertir leyendo a Luciano de Samosata en la medida en que conoces todo el contexto y todo lo que hay detrás, y sobre todo la Ilíada y la Odisea, ¿no? O sea, y algunos términos, cuando pues leas a el Satiricón de Petronio, por ejemplo, en la medida en que sabes de todas las filosofías morales de la antigüedad y sobre todo este fondo helenístico, te vas a divertir muchísimo y vas a aprender mucho más. O sea, parece ser que hay como un fondo de humor que es didáctico. Y lo acabas, Fernanda, de poner de manifiesto ahí en unos términos griegos, en este enunciado que repasabas, digamos, de que hacían referencia a Platón y de que cómo se juega con el lenguaje, precisamente utilizando pues a los grandes planteamientos como en tono de burla, pues. Entonces, en esa medida creo que dentro de toda esa seriedad que podría pasar dentro del pensamiento antiguo, hay un humor que es indispensable para la aprehensión de lo que nos quieren decir todas estas escuelas. Esto es bastante peculiar. Quizá nosotros, si no tenemos eh, todos los instrumentos o las herramientas para comprender lo que está ahí, pues se nos podría escapar ese humor. Y lo más seguro es que se nos escape y que nos hemos perdido de muchas risas con todos estos autores, ¿no? O sea, porque no tenemos pues el conocimiento amplio de todo el contexto y de los términos, o sea, porque aquí sí ya es una, por eso yo remarcaba esta lectura tan fina que haces de contrastar algunos términos y que, pues para algunos de nosotros podría parecer que es muy exagerado, pero sí nos abre la puerta a este humor que también es una vía de didáctica, ¿no? Una forma de comprensión del mundo antiguo, ¿no? Y que quizá pues nos separe también en esa medida de él. Y bueno, no sé, es una simplemente un Sí, sí, comentario. No sé. yo pienso que estoy totalmente de acuerdo y creo que la primera vez que tuve una reflexión así fue justo con las vidas de Diógenes Laercio, que para mí es como el texto más increíble jamás escrito. O sea, si me preguntaran como las obras de Diógenes Laercio, bueno, vidas y opiniones, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que dices y además lo que me parece bien interesante es qué tipo de contenidos son susceptibles de transmitirse a través del humor. Algo que me parece bien importante es lo que les decía ya que tú ahora reiteras, y es este carácter ultra concreto de lo que es o no chistoso, ¿no? O sea, yo puedo leer quizá una tragedia y por supuesto va a haber muchas cosas que se me escapen, pero hay algo amplio del sentimiento que se transmite, bueno, por ejemplo, de la catarsis que ahí ocurre, que puedo compartir a través de la escritura y del evento, de la experiencia de la posesión de los dioses en los cuerpos y cómo dirige los destinos de las personas que están completamente maniatadas respecto a. Pero en las bromas ocurre todo lo contrario. Si yo de pronto no tengo idea de qué me están hablando, o si yo no, por ejemplo, esta famosa anécdota de Platón de que llega Diógenes de Sinope y dice es el bípedo implume, la definición de, o sea, eso, todas esas cosas, pues no son chistosas, ¿no? Para que sean chistosas te tienen que estar remitiendo siempre a contextos concretos. Pero eso, según yo, de nuevo, la forma es fondo. No sé si siempre
pero creo que en estos casos sí. Eso ya es indicativo de lo que a esos personajes les interesa ver, ¿no? ¿Por qué no escriben otro? ¿Por qué no escribían un tratado, por ejemplo, ¿no? También una de las... ¿Mande? Dime. O por ejemplo, Diógenes de Sinope en algún momento tiene una república, pero es una parodia de una república. Te digo, bueno, la propia no escritura de Pierrón es ya sintomática, no sé, es ya una postura respecto a. Entonces, bueno, a mí eso me parece súper así interesante del humor. ¿Qué tipo de contenidos son susceptibles de ser transmitidos? ¿Qué tipo de experiencia genera eso? Y también, claro, hay algo didáctico que yo pienso que los griegos sabían, y también lo decía uno de los chicos que hablaba sobre Heráclito. Ya ni me acuerdo quién, pero decía que un poco a veces se pensaba que la repetición en este posible texto de Heráclito tenía que ver con eso, con un carácter didáctico de tener a la mano las consignas, ¿no? Las consignas humorísticas también sirven para eso, para poderlas tener a la mano. De hecho, la anécdota, la greia en la antigüedad, tiene un poco esa función. O sea, bueno, yo creo que significa más cosas, pero también tiene esta función de mantener como fresca en la memoria algo que quizás si me es expuesto de otra forma, pues ni se me va a quedar, ni me va a ser significativo. Pero de nuevo, eso es interesante no nomás como un elemento didáctico, que sí es, pero también me parece más curioso porque ¿qué tipo de contenido puede ser susceptible de tenerse a la mano de esa manera? ¿Y qué quiere decir eso de por ejemplo, en este caso de la filosofía? Quiere decir que tiene un interés práctico elemental. Si no, ¿por qué tendría que tenerla a la mano? O sea, ¿yo por qué tendría que tener a la mano las meditaciones metafísicas? O sea, a la mano aquí en la cabeza. Sin embargo, las consignas que había en el templo, en los templos griegos, sí las tenía que tener a la mano, ¿no? Son consignas pequeñas, son cosas cortas que yo puedo recordar, con las que puedo tener, digamos, presente y en un momento dado de mi vida pienso, todo con medida, ¿no? Y ese tipo de cosas. Eso también habla del plano al que está dirigido aquello que se dice. Bien. Muchas gracias, Fernanda. No sé si alguien más quiera hacer uso de la palabra. Eh, Sí, pues sí. sí. Sí, No, yo Elvia, antes de por que se favor, acabe, adelante. esperen que baje las manos, lower hand. Antes de que terminemos, en primer lugar, lo digo con toda sinceridad, he aprendido, he disfrutado, han sido 3 días preciosos. Mi marido no me lo ha recriminado. Recién vino mi hijo y lo saqué volando. Le dije, vení mañana que estoy ocupada. Así que uno de mis hijos. Pero bueno, me ha parecido, está tan bien organizado. Entiendo el esfuerzo que significa, porque yo también organizo cursos y a veces organizamos acá, ¿no? Congresos y son muy complicados. Y más a veces en línea también, que tiene lo otro, la parte tecnológica. Como decía Fernanda, 2 cuestiones nada más. Hace poco fui a Córdoba y los cordobeses tienen un humor muy especial y muy local. Se reían todos en la comedia. ¿Quién no se reía? Yo no entendía nada. La actriz es pariente, es medio pariente mía en realidad. Entonces, una de las actrices. Entonces, cuando salimos, claro, porque eran todos personajes políticos del lugar, situaciones, sobre todo hay mucho humor, bueno, en Argentina, mucho humor político. Y yo, escuchándola a usted ahora, Fernanda, que también como Josué me admira su bagaje cultural, diríamos su textoteca, en un término acuñado en Argentina, su textoteca es enorme, enorme, tiene un bagaje increíble, es real, ¿no? Cuánto ha leído y cuánto ha asimilado, bien y dialogado. Le decía que estaba pensando, por ejemplo, en la comedia. Hemos sido muy serios sacando esta última parte, pero Aristófanes, por ejemplo, con ese famoso enseñadero donde lo ponen a Sócrates como un imbécil, ¿se acuerdan? Y que él se tiene que poner de pie para que vean, estaba en la platea, estaba en el auditorio, y se tiene que poner de pie para que
cotejen cuán cerca estaba la máscara de su propia fisonomía. Es verdad lo que usted dice, el humor tiene que estar situado. Así que si viene a Córdoba, primero averígüese bien qué líos políticos que acá sobran para poder reírse. Nada más. Y de nuevo, muchas gracias porque tanto a Josué, que me ha tenido mucha paciencia, a Oscar y a los que he ido conociendo ahora en este congreso, realmente me siento muy, muy agradecida, muy honrada de que... Muchas gracias, Elian. Espero que ya no haya algún comentario, quisieran comentar algo, Josué, Oscar, como para despedir pues a los presentes y para clausurar de alguna forma este evento que pues ha resultado muy productivo y muy ameno. Y bueno, pues no sé, les dejo la palabra a Sí, los Nacho, muchas organizadores. gracias. Pues hacer un recuento rápido de lo que ha acontecido en estos 3 días. En primer lugar, y antes que nada, otorgarle un agradecimiento especial a la doctora Elvia Aide Di Fabio, que ha estado con nosotros los 3 días y es un ejemplo claro de perseverancia, de, de templanza para poder estar aquí con nosotros sin chistar, sin echarse para atrás, decimos en México, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro para nosotros y para los jóvenes que aquí también nos acompañan en la sesión de cómo debe uno de estar en un evento como estos, sobre todo en esta época en la que, bueno, pues ya es muy complicado que alguien pueda escuchar una charla o que pueda aventarse 3 días, aguantar 3 días de un coloquio de un evento que, bueno, que tiene su trasfondo de organización, administrativo, etcétera. En este tercer coloquio tuvimos la presencia de 20 universidades nacionales e internacionales. Entre nacionales e internacionales contamos con 20 universidades de España, Colombia, Argentina. Además, se presentaron 31 ponencias en 8 mesas. De igual manera, tuvimos 41 ponentes que, agregando los conferencistas magistrales, ¿sí? Y decimos que hay 41 ponentes porque hay ponencias que fueron escritas a 4 manos, ¿no? Tuvimos la fortuna de contar con 12 relatores en los que se integraron alumnos y exalumnos. También ese es un objetivo del coloquio, ir integrando a alumnos que se han destacado por su empeño y que, bueno, pues vamos introduciéndolos poco a poco a esta dinámica. Por primera vez en los 3 eventos se realizó la presentación de 2 libros, ¿sí? El primero, Las palabras no escritas de Pirrón de Élide, de María Fernanda, y el segundo, Pensar y reír con los griegos y sin ellos, que pues les podemos hacer llegar de manera física con todo gusto a los que están aquí presentes, si se comunican al correo electrónico. Doctora Fabio me hace llegar su dirección y a la brevedad le enviamos un ejemplar físico, por favor, ¿sí? De igual manera a María Fernanda que nos haga llegar, o se lo hacemos llegar por medio de Nacho para que tengas un ejemplar ahí contigo. Bien, se tocaron varios temas desde la función de la poesía, la filosofía política platónica, que es el tema con el que inició la doctora Leticia Flores Farfán, pasando por la embriaguez filosófica, el apeiron, la travesía de Parménides, la burla desde Cosseri, la antología palatina con la doctora Di Fabio, la crítica platónica de la poesía y una perra que gruñe, más otros temas como el logos y la poiesis como reflexión de la creación artística, los motivos gnósticos de la ciencia ficción y muchos más.
Este evento va adquiriendo más fortaleza y horizonte gracias al esfuerzo de todos. Solo queda hacer la invitación a todos para el cuarto coloquio internacional multidisciplinario sobre estudios griegos. El tema se decidirá en un diálogo con los amigos en las semanas siguientes. Y bueno, pues solo me resta agradecer a todos y pues Oscar, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias. Bueno, después de ese recuento tan estadístico, ¿no? Yo quisiera más bien agradecer a la doctora Di Fabio, a Fernanda y a todos los que participaron. Créanme que estoy encantado de el desarrollo de cada una de las mesas, porque cada uno de los ponentes tomó con la mayor seriedad su presentación y hemos escuchado cosas extraordinarias, hemos escuchado una diversidad de temáticas que seguramente pues, nos permiten ir enriqueciendo nuestro acervo académico, nuestro acervo cultural, y eso es de agradecerse. Pues bueno, no me queda más que desearles la mejor de las tardes, noches, que estén muy bien y esperando que el próximo año, en el cuarto coloquio, muy bien, bonita tarde, bonita noche, felicidades a todos, gracias, muy Muchas amables. gracias por todo. Gracias. Yo sí quisiera nada más añadir, bueno, un agradecimiento especial a Fernanda, que hizo un esfuerzo enorme por la afección que tiene en la garganta. Y pues bueno, aquí está con nosotros. En algún momento sí dudamos de que pudiera estar, Yo pero también, pero luego me tomé un antihistamínico y ya Sí. pude No se me hablar. olvidó Jacinto, que está aquí presente, el doctor Alfredo Rosas, Mariano, Rush, Noé, que ya tuvo que partir hacia su pueblo, nuestras autoridades institucionales, la Coordinación de Filosofía, Beto, el maestro Beto, que está en difusión cultural, Carmen Urbina, o sea, sin ellos no fuera posible esto. Siempre el maestro Beto atento con nosotros. Maestro Beto, si andas por ahí, pues te agradecemos mucho. Aquí está presente el maestro Beto. Gracias, maestro. Gracias siempre, como siempre. Agradecemos siempre tu apoyo técnico. Bueno, pues podemos cerrar la sesión, maestro. Gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. hasta Hasta luego. luego. Todos, Bye, bye. gracias.